Ok, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con lo que es la explicación del proyecto número 7, que vendría a ser el replanteo de curvas horizontales. Tenemos como primer punto lo que es la introducción, y bueno, aquí ustedes ya saben qué hacer. Luego tenemos un punto 2, donde indica lo que son los objetivos. Tenemos lo que es un objetivo general y un objetivo específico, ¿no? Luego en el fundamento teórico vendría a ser toda esta parte lo que es teoría, ¿no? Todo lo que estoy remarcando. El punto 3 con los incisos A, B, C, D, E, F y G son netamente teoría, ¿no? Primero tenemos lo que son las curvas horizontales, donde se les pide una pequeña definición de estas, ¿no? Luego, como les explicaba el día que dieron su examen final con los que estaban ese día, ¿no? Les expliqué que la teoría que les puse en esta parte es como que una introducción a carreteras, ¿no? Cuando ustedes llevan la materia de carreteras 1, van a volver a recordar lo que son esos conceptos. Entonces, qué mejor para mí que ustedes ya tengan una base, ¿no? Tengan una base para que cuando lleven la materia, entonces se les sea más fácil, ¿no? Es el punto y además de que puedan aprender mucho más. Bien, en un punto B tenemos lo que son los estudios previos al trazado del eje, que son los estudios topográficos, los estudios geológicos y los estudios hidrológicos. Ustedes buscan una definición a esto y lo copian. Luego tenemos lo que son las nociones en el diseño geométrico de carreteras, está el diseño en planta, es decir, el alineamiento horizontal, ¿no? Lo que les mostraba esa vez cuando ingresamos al tema de curvas, les mostré mi proyecto, ¿no? Entonces, ahí les expliqué un poquito más con gráficos lo que vendría a ser el alineamiento horizontal. Luego tenemos lo que es el diseño en perfil longitudinal, que vendría a ser el alineamiento vertical. Y luego tenemos lo que son la sección transversal del camino, ¿no? O sea, es decir, las secciones transversales de mi carretera. Luego tenemos lo que son los tipos de curvas horizontales. Tenemos lo que son curvas circulares simples, curvas circulares compuestas, curvas circulares reversas. Luego tenemos lo que son la curva espiral circular espiral, luego la curva espiral espiral, ¿no? Entonces ustedes buscan lo que son las definiciones de estos puntos. Luego tenemos el inciso E, donde me indica elementos geométricos de una curva horizontal, y eso es todos los elementos que hemos visto, ¿no? Igual esa clase. Teníamos lo que son el radio, la externa, la flecha, la cuerda larga y demás, ¿no? Entonces, eso lo colocan ahí. Luego tenemos el inciso F, donde indica el replanteo de una curva horizontal simple. Entonces, aquí tienen que buscar ustedes, bueno, en sí, replanteo por deflexiones, ya saben ustedes. Lo que en sí tienen que investigar vendría a ser lo que se replantea por coordenadas polares, el replanteo por coordenadas ortogonales, ¿no? Eso para su conocimiento de ustedes. Y en un punto G tenemos lo que es los instrumentos utilizados en el levantamiento. Ustedes ya han visto qué instrumentos se ha utilizado y lo van anotando, ¿no? Con una pequeña definición. Y además, algo importante es que ustedes puedan colocar los gráficos en todo el fundamento teórico, ¿no? Es muy importante. Luego en el punto 4 tenemos lo que es el resumen del trabajo de campo, que ahí tienen que colocar un resumen, ¿no? De qué han hecho ese día. Luego las planillas de campo, que es aquí transcribir las planillas de campo y dibujar el croquis, ¿no? Esto es lo que yo se lo he sellado en gabinete. Luego tenemos en un punto 6 lo que son los cálculos, ¿no? Y aquí tenemos el cálculo de los elementos geométricos de la curva horizontal simple, que esto vendría a ser todo lo que han hecho en su planilla de campo, ¿no? Ustedes deben recordar que en la planilla de campo que les di, eh, se pedía calcular el radio, no, perdón, el radio yo ya les di de dato. Entonces les pedía calcular lo que es la flecha externa,
y los demás elementos de la curva, ¿no? O sea, es decir, tienen que calcular todo eso. Que ustedes en sí ya lo han hecho, pero solamente colocaron resultados, ¿no? Esta vez lo que tienen que hacer en este punto es colocar su formulita y van reemplazando todo a detalle, ¿no? Como saben hacer, es decir, como que un ejercicio estuvieran resolviendo en el fondo, digamos, solo tienen que hacer eso. Y luego tienen que ingresar lo que es al replanteo por el método de las deflexiones. Y es igual como un ejercicio simple, ¿no? Les he indicado, de hecho ustedes igual ya lo han hecho ese día en su cálculo, entonces simplemente es hacer eso y lo copian y ya. Me están consultando aquí. Auxi, entonces, en el resumen del trabajo de campo, describimos paso por paso todo lo que se hizo. Sí, exactamente. Tienen que hacer eso. O sea, en el resumen del trabajo de campo es que han hecho, digamos. O sea, desde recoger los instrumentos, o sea, han dibujado el croquis. O sea, es como que describir la metodología de pasos que se tiene que realizar para hacer, en este caso, ¿no? El replanteo de curvas horizontales. Y eso vendría a ser lo que se resume del trabajo de campo. Eso. Luego en el punto 7 tenemos lo que es los planos, que esto ya lo saben hacer. Solo aquí cabe recalcar algo, digamos, que aquí en los datos que les di está de acuerdo a los APIs, ¿no? De la A a la M utilizan esta coordenada este y esta coordenada norte, y los de apellido de N a la Z utilizan esta coordenada este y esta coordenada norte. Y esto vendrían a ser las coordenadas del punto de inspección, o sea, del punto de intersección, ¿no? ¿Se acuerdan? Del PI, o sea, las coordenadas son de ahí. Y pues para cada uno de ustedes esto va a variar y a partir de eso ustedes pueden trazar. Ahora, ¿cuál es quizás algo interesante acá que necesito una pizarrita? Un cachito, espera. Voy a abrir lo que es mi pizarra. Vamos a buscar una hoja. Y enseguida les voy a describir cómo tendrían que hacer esta partecita, ¿ya? Luego de los planos, pues ustedes ya saben cómo se realiza y en los anexos se tiene colocar lo que son las planillas en borrador, ¿no? Que es la fotocopia con sello de gabinete, que esto se los he sellado, entonces ustedes aquí me adjuntan esa planilla, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la memoria fotográfica, que indica con descripción de cada imagen. Cabe recalcar que en sus proyectos que ya he estado revisando, hay varias personas que no colocan descripción, ¿ya? Así que mucho ojito en esa parte. Tienen que colocar la descripción en cada imagen. Luego, finalmente, tenemos lo que son las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y ya, nada más. Ahí termina, digamos, el proyecto. Es como en el fondo, es como que estuvieran resolviendo un ejercicio. Y eso copiando, por así decirlo, porque ustedes ya han hecho este cálculo en su replanteo, ¿no? O sea, el proyecto es sumamente sencillo. Ahora, con lo referente al plano, le estoy dando las coordenadas del PI. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, o sea, van a tener, digamos, un puntito en su civil 3D y esto va a ser su punto de inflexión. Luego, a través de esto ya ustedes, se los estoy dejando aquí para su criterio. Ustedes lo que van a hacer, se van a trazar lo que es su, su tangente, y a partir de esto, o sea, ustedes mismos crean su propio plano. ¿Cómo les puedo decir? Que no necesariamente va a tener una descripción única, digamos así. O sea, si su plano vendría a ser algo así, está bueno, está chueco. Sigue chueco. Es como que, supongamos que su hoja es algo así, digamos. Su cajetín va a ir aquí, su norte, su referencia, su plano de ubicación, su escala gráfica y todo eso, ¿no? Entonces su plano, o bien puede ser así, digamos, quizás, o también su plano, lo que pueden hacer es lo siguiente. Como solamente les estoy brindando lo que son solo una única coordenada, entonces también como pueden hacer que su plano, digamos, puede estar rotado, digamos, algo así. Como tienen esta coordenada, entonces, digamos, alguien si quiere trazar
su tangente en esa dirección, se traza nomás. O sea, es como que le estoy dejando una libertad, por así decirlo. Entonces, ya depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Esto con el fin, digamos, de que nos puedan copiar y ya. Porque en el fondo, ¿qué era lo ideal que tenían que hacer? Era que aquí, en los cálculos, donde les pido replanteo por método de flexiones, tenían que hacer por otros métodos más. Es decir, tenían que hacer por estos tres métodos. Por coordenadas polares, por coordenadas ortogonales. Y aquí, como decían, bueno, como trabajaban con coordenadas, entonces en cada punto, o sea, en cada punto me refiero de la cuerda unitaria, no que iban trazando aquí tan, 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 tan. Cada uno de estos puntitos iba a tener su coordenada. Entonces, al hacer eso, como ya tenían todos los puntos, introducían a Cibel y pues automáticamente se desgraficaba, ¿no? Todo. Así que por razones de tiempo y además de que no cargarles con otro método, porque tampoco lo han aprendido con la gente, no los quería cargar. Así que en el plano, en el fondo, como les digo, les estoy dejando a su criterio para que lo puedan diseñar. Como les digo, pueden hacer en el sentido, o si alguien quiere hacerlo, puede hacer en el otro sentido, o hacia abajo, o hacia arriba. Entonces, eso se los dejo a su criterio, a su imaginación de ustedes. Cómo pueden hacer su curvita. Y pues, ahí se estaría concluyendo, nada más. Es lo único que les pido. Y, y ya. No sé si alguien tiene una duda.